Tu última misión no fue bien, Tom. Que matases a todo el mundo significa muchos problemas para nosotros. Intentaron violar a Sarah. Los policías deberían darme las gracias. Lo sé, pero que dejaste escapar traerá problemas. ¿Qué? No dejamos escapar a nadie. Están todos muertos. Uno sobrevivió, le sacaron del coche accidentado. Mierda. El que mataste era el hijo de un concejal de la ciudad, amigo del alcalde y cómplice de Morello. Y el que sobrevivió irá llorando al concejal. Papá no quería precisamente a su hijo. Pero en estos momentos una persona puede recordar un montón de cosas buenas. Por cierto, hoy es el funeral. Es una pena que no pueda ir. Tienes suerte de que el segundo no supiese quién eras y no pudiese identificarte. Pero no te he hecho venir por eso. Tom, hoy tengo para ti un trabajo delicado. Venga, vamos al coche. Un propietario de uno de los negocios en el que el don ha invertido un montón de dinero y se ha unido al señor Morello. Parece que Morello está intentando ver qué límites tenemos. No vamos a entrar en su juego. Así que, ¿qué ocurre? Vamos a hacer estallar un lugar. ¿Qué? ¿De qué clase de antro se trata? Un hotel. Se trata de un burdel, Tom. Pero no cualquier casa de prostitutas. Es un lugar para tipos de clase alta. ¿Y tengo que eliminarles a todos? Pues no. Solo liquidaremos al propietario y volaremos su oficina. Eso debería ser un aviso suficiente para los demás. ¿Nosotros? Quiere decir yo, ¿verdad, Frank? Entiendo. Yo elimino al propietario y vuelo al hotel. Exacto. Y hay una cosa más. Una de sus chicas está pasando información sobre nuestras actividades a la gente de Morello. También necesitamos que la elimines. Frank. ¿Tengo que matar a una mujer? De la peor suerte, ¿eh? Aquí tienes una foto de ella. Es bonita. Y me resulta familiar. ¿Estás seguro de que es ella? Desafortunadamente, sí. Su gran boca nos ha costado un montón de dinero y alguno de los nuestros. ¿Por qué no lo hacen Pauli o Sam? Conocemos el antro por dentro y por fuera. Estarían muertos antes de que se organice. Así que, ¿cuál es el plan? Está en el centro de la ciudad, el Hotel Corleone. Encuentra al jefe y dispárale. No puedes liquidarle en público, será un aviso. Luego ocúpate de la chica. La oficina del propietario está justo arriba. Consigue los documentos y el dinero que encuentres y coloca los explosivos. No tendrás tiempo para mucho más. Esto no va a ser ningún picnic. Lo sé, pero si no nos ocupamos de esto ahora, seremos los siguientes de la lista. Quizás tengas razón. El arma y los explosivos están en el coche. Tom, buena suerte. Una vieja y buena máquina. Solía trabajar de taxista con una así. Pudo entrar sin llave.
¿Quieres pasar un buen rato, dulzura? ¿Qué? ¡Tom! ¡Felicidades! Gran héroe. ¿Qué estás ¿Michelle? haciendo? ¿Qué sucede? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres de mí? Lo siento, Michelle, pero oí que un montón de gente fue eliminada porque tú hablaste y alguien ha perdido un montón de pasta. Eres peligrosa para nosotros. Eso no es cierto. No podría ser cierto. Tom, espera. Yo no sabía que había perjudicado a nadie. Quería ayudar a mi hermano. Lo sabía, esto solo me podía pasar a mí. Un engorro. No puedo matar a una jovencita. Una joven ingenua que solo quería ayudar a su propio hermano. Probablemente un auténtico bastardo. Por otro lado, ¿merece la pena que me maten por ello? Vístete y sal fuera. Gracias. Este lugar va a estallar dentro de un momento. No quiero verte de nuevo por esta ciudad. Nadie puede verte aquí nunca más. Muchas gracias. En esta ciudad estás muerta. Vete y no vuelvas a dejarte ver por aquí. ¿Lo entiendes? Te prometo que no volverás a oír hablar de mí. Buenas tardes. ¿Dónde podría encontrar al encargado, por favor? Está almorzando en el restaurante del hotel, señor. Está justo tras esas puertas. Es el hombre que lleva un traje blanco. Muchas gracias. ¡Oh, Dios mío! No me cabré, tío. ¿Por qué? ¡Piedad! ¡Tengo una familia! ¡Tengo una familia!
Solo un trabajo rutinario. Bien, ahora muere. Debe estar aquí, en alguna parte. ¿Dónde puede? Venid aquí, tenemos un pequeño problema. Bien, ahora muere. ¡Te tengo! Ahora muere. Venid aquí, tenemos un pequeño problema. ¿Estás intentando cabrearme? Ahora muere, ¿me oyes? Te condenemos de todos modos. Muéstrate. De todos modos. Bien, ahora muere. ¿A dónde fue? ¿Dónde se fue? Muéstranos que sabes hacerse. ¡Te mataré!
arma y pelea como un hombre. Un hombre. Muéstrate. Bien, ahora muere. Debe estar aquí en Te alguna mataré. ¡Te mataré! Bien, ¡Ahora muere! ahora ¿Me muere. oyes? ¡Ahora muere! ¿Me oyes? Bien, ahora muere. Tira el arma, pelea como un hombre. Es la última vez que haces esto. Te mataré. Te tengo. Bien, ahora muere. Bien, ahora muere. Ahora muere. ¿Me oyes? Ahora muere. ¿Me oyes? Te mataré. Bien, ahora muere. Ahora muere. ¿Me oyes? Te mataré. Te mataré. Te mataré. Bien, ahora muere. ¿Dónde se fue? Venid. Tenemos un pequeño problema. Te mataré. Bien, ahora muere. Bien, ahora ahora muere. Te mataré. Ahora muere. Te mataré. Bien, ahora muere. Tú te lo has Te tengo. buscado. Te mataré. Ahí Te está. mataré. Bien, Ahora muere. Te mataré. Te tengo. Bien, ahora muere. Bien, ahora muere. Bien, Bien, ahora muere. ahora muere. Bien, ahora muere. ¡Ah! Ahí está. Bien, ahora muere. Bien, Tú te lo ahora has muere. buscado.